A ver, cuando se produce la autodenominada Libertadora, es como que el objetivo era castigar todo aquello que fuera, oliera, se sintiera, se pareciera al peronismo. Y el deporte había estado muy cerca de Perón. Hay que decir también que en la política peronista de un Estado presente, ese Estado se hizo presente en el deporte. Y entonces apoyó a muchos deportistas el peronismo. Se hizo una política de Estado con el deporte. Y entonces esto implicó apoyo económico y muchos deportistas, por razones que yo creo que eran realmente de empatía con el peronismo, decidían dedicarle sus triunfos a Perón. Pero esto no era obligatorio. Y me consta que no era obligatorio porque yo recuerdo que el Negro González, capitán de la selección de básquet del 50, socialista él dedicaba los triunfos al pueblo argentino siempre. Y un día Perón los recibe a la selección y Perón le hace una broma al Negro González. Usted nunca me recuerda, me cita. No, general, al pueblo le dice. Y era una complicidad, él mismo me lo contó, esto me lo contó el propio Negro González, que me decía que era una jugada cómplice que tenía con el propio Perón y que él jamás se sintió intimidado, amenazado, nada. No sintió que tenía ningún problema por esa situación. En ese mismo año 82 hicimos una investigación del Mundial 70. Yo volví de España con los números que había costado, cuánto había costado el Mundial de España. Y entonces dije, ¿y cuánto costó el Mundial de Argentina? Digo, estoy hablando de post-Malvinas, es decir, que ya se podían decir más cosas en los medios. Y hacemos la investigación de cuánto costó el Mundial 78 y la publican Clarín y Nación, y la publican en tapa. Y hicimos una serie de 4 notas, cosa que era inédita en agencias de noticias. Las agencias publican cables informativos, no publicaban ese tipo de investigaciones y con una serie de 4 notas. Y era tal el volumen de información que habíamos logrado juntar que dijimos, vamos a hacer esto. Y bueno, Tato dijo, muy bien, háganlo nomás. Y era tal la contundencia del informe, porque habíamos logrado papeles de lo que había costado ese mundial, que entonces provocó un gran impacto la información. Y bueno, y ahí lo vamos publicando. Y me acuerdo que alguna gente creía como que había manipulación de algún sector interno del ejército. Es más, a la agencia llegaron servicios de información haciéndose pasar por informantes que querían contarnos cosas. Y claro, era muy a lo Melico, ¿no? Venían con el anteojo negro, con el bigote y ya está, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y, o sea, querían saber cómo había salido la información. No podían creer que pibes de 25 años que teníamos en ese momento habíamos hecho eso y que había salido eso. Era como que empezaban a verse cosas que no se veían antes, entonces se sorprendió mucho en ese momento. Los recuerdos que tengo de la campaña anti-Argentina me producen tanta vergüenza. En ese momento, como yo estaba en una agencia que era muy profesional, la agencia de Noticias Argentinas era una agencia realmente profesional, entraban las madres de plaza, era uno de los pocos medios que a los que las madres de Plaza de Mayo podían ingresar a dejar sus comunicados. No siempre eran publicados, pero era un lugar donde yo lo recuerdo como un lugar casi libre, en el sentido de poder empezar a hablar con compañeros de lo que estaba pasando. Y más que nada, pero porque, por ejemplo, teníamos que ver a veces que el compañero pudiera subirse al colectivo, y yo decía, ¿por qué tanta seguridad? Para mí era medio raro todo eso. Entonces lo de la campaña, o sea, yo no lo vi como observador más que como protagonista de algo. Nunca tuve que escribir nada que fuera medianamente a favor de eso. Entonces lo puedo analizar más como observador y ver que había medios que hablaban, y Muñoz era como el vocero de eso, de la campaña anti-argentina.
el himno del Mundial era que 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, ¿no? O sea que si no estás con el Mundial sos un anti-argentino y formás parte de la campaña anti-argentina. Pero bueno, la revista Gente, todos los medios de la editorial Atlántida nos presentaban a los denunciantes principales europeos como, qué sé yo, como si tipos poco menos, hoy serían terroristas del ISIS más o menos, esa gente que simplemente denunciaba la violación de los derechos humanos en la Argentina, porque los describían como los demonios, ¿no? Y había una... lo que sí recuerdo también es que esa sensación de que esta era la reserva moral de Occidente, ¿no? Que el mundo estaba en decadencia y que nosotros, aquí los argentinos, conservábamos los valores morales de un mundo en decadencia y que entonces éramos poco menos que el faro del mundo y que el mundo nos tenía que seguir a nosotros en esa especie de preservación de valores en decadencia. Esa era la pretensión, me acuerdo, porque lo recuerdo como un discurso muy fuerte. El gol de Diego Maradona a los ingleses lo viví en forma recta a Diego Maradona. El Azteca es un estadio muy alto, con lo cual estaba muy arriba. Aún así vi la mano de Dios, a tal punto que digo, por eso fue con la mano. Y claro, los de al lado también dudaban, es como que no lo podíamos creer, no habíamos resuelto la duda cuando realmente llega el pie de Dios, que fueron solo 5 minutos de diferencia. Entonces, mi sensación siempre fue tal la culpa de Diego, de ese gol con la mano, y tal la culpa en el sentido de decir yo no voy a pasar la historia por esto. Porque eso fue un arte para mí, el gol con la mano de Dios. Arte en el sentido que nos estafó a millones. Testigos, 70.000 en el Estadio Azteca, millones en televisión, todo, y no sabíamos qué había pasado. Y saltó con la mano. ¿Cómo hizo eso? Entonces hay que ser artista para ese engaño. El arte es los magos que se basan en el engaño permanente. Bueno, eso fue un engaño extraordinario. Posiblemente si yo fuera inglés tendría otra mirada del engaño, pero con los años, curadas las heridas, terminaría admitiendo la obra de arte. Y después, claro, yo estaba debatiendo con todos los colegas, che, fue con la mano, ¿no fue? Y empieza a hacer eso que hizo, de desparramar ingleses, y es como que se acabó todo, es como que se acabó todo, decís, bueno, ya está, ¿qué vamos a seguir hablando de la mano? No, mirá lo que acaba de hacer este tipo. Y bueno, después el susto final de que Inglaterra descontó y estuvo cerca del empate en un momento, pero la sensación de haber estado en un momento histórico fue del deporte argentino.